Tenemos la presencia de tres grandes médicos, los tres subespecialistas en glaucoma. Es un honor para mí presentar al doctor Carlos Rospigliosi, presidente del capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias, Sandro, por la invitación. Al doctor Santiago Encinas. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y el doctor Gustavo Avilés. Hola, Sandro, ¿qué tal? Encantado de acompañarte. Muchas gracias por haber venido, por haberse tomado un tiempito de poder venir aquí para poder conversar sobre una de las enfermedades que ustedes tanto manejan, que es el glaucoma. Para arrancar, doctor Santiago, ¿nos podría explicar un poco de qué es el glaucoma? Sandro, el glaucoma es una enfermedad o un grupo de enfermedades que técnicamente es el daño al nervio óptico. Sin embargo, para que lo que nos escuchan puedan entenderlo, hay que imaginar que el nervio óptico es como un cable que conecta el ojo con el cerebro. El ojo es como una cámara que va a captar las imágenes y que tiene que transmitirlas a través del nervio óptico al cerebro. Y ese nervio óptico, ese cable, está lleno de millones de filamentos que son fibras nerviosas. En el glaucoma, esas fibras se van muriendo poco a poco hasta que llega un momento en que ese cable se queda sin filamentos. Y ahí es donde se produce la ceguera. Entonces, ahí es, como te digo, una condición que puede graficar mejor lo que es el glaucoma. Entiendo perfectamente. Doctor Gustavo, ¿usted qué nos podría añadir? Sé que al glaucoma se le conoce como el ladrón silencioso de la visión. ¿Por qué es que se le conoce de esta forma? Claro, como bien lo explica Santi, pues esta es una enfermedad que tiene muchos orígenes, pero característicamente en la mayoría de estos casos concurre con el aumento de la presión intraocular dentro del ojo, y esto va dañando el nervio óptico, como bien nos ha dicho Santiago. Y todo esto va ocurriendo sin generar sintomatología. Entonces, se estima que el 50% de los pacientes que tienen la enfermedad y que va en curso no tienen sintomatología como cualquier otra enfermedad. Eso es lo importante, porque la enfermedad en su evolución natural sigue avanzando mientras que el paciente no se percata de ello, y cuando se da cuenta, cuando la enfermedad ya avanzó mucho y comprometió mucho su campo visual periférico. Nosotros caminamos siempre mirando de frente, no utilizamos nuestra visión periférica, que es lo primero que suele afectarse. Ya va perdiendo. Entonces, al principio el paciente no se da cuenta, pero cuando avanza la enfermedad y ya está en estadios más avanzados, uno empieza pues a no ver los costados, empieza a chocarse con la mesa, empieza a tener dificultades para manejar, y estos son estadios muy avanzados de la enfermedad, ¿no? Es por eso que se le llama el ladrón silencioso de los ojos, o de la visión, porque uno puede estar desarrollando la enfermedad sin tener ningún tipo de síntomas, ningún tipo de dolor, nada. Una persona puede estar tranquilamente, algunos de nosotros, tal vez los que están también detrás de cámaras, pueden no sentir ningún tipo de dolor y pueden tener glaucoma. Claro, por eso es importante que los pacientes hagan un control oftalmológico por lo menos a partir de los 40 años de edad. Deben hacer una consulta con su oftalmólogo de confianza para descartar múltiples patologías oftalmológicas, pero básicamente es glaucoma. Doctor Carlos, justo el doctor Gustavo mencionó la presión ocular. ¿Usted nos podría explicar un poquito más de qué se trata la presión ocular? ¿Qué tanto glaucoma se debe a la presión ocular? Un poquito más para que los pacientes, los espectadores puedan entenderlo. Claro, este factor de riesgo o la presión intraocular es un factor de riesgo bien importante que tenemos que tener en cuenta, que es el único factor de riesgo que nosotros podemos tratar o podemos manipular, vamos a decir en este término. Es el factor que daña progresivamente al nervio óptico, ¿no? Y debe ser evaluado siempre por el oftalmólogo en los chequeos que hacemos, por ejemplo, de nuestros pacientes, ya sea una vez al año, o estas campañas que hacemos en esta Semana Mundial de Glaucoma que ha pasado, por ejemplo, hemos recomendado que nuestros pacientes hagan sus chequeos por lo menos una vez al año, o si tienen algunos factores de riesgo como antecedentes familiares, lo hagan también en compañía de los hijos directos, familia directa, porque es una enfermedad que puede ser heredada, ¿no? Y Sandro, mira, es muy importante también mencionar que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Wow. Entonces, el impacto de tener glaucoma para cualquier persona y para cualquier sociedad es
es inmenso. Además, que cada vez en el mundo hay más personas con glaucoma. Hay trabajos que hacen estimaciones que para el año 2040 va a haber 111 millones de personas en el mundo que padezcan de glaucoma. Pero hay una característica más importante, es que la mayoría de esas personas que padecen de glaucoma no lo saben. Justamente eso complementando un poco del por qué se llama ladrón silencioso de la visión, porque al no saber que yo padezco esta condición, Exacto. yo voy a andar por ahí sin darme cuenta, mientras mi campo visual va disminuyendo, y yo puedo llegar incluso a la ceguera casi sin haber advertido de que yo estaba padeciendo de este mal, ¿no? Entonces, y nuestro país, y Latinoamérica, pero nuestro país tiene un factor de riesgo general para desarrollar esa enfermedad, ¿no? Entiendo. Quería comentar, cuando hablamos de la presión intraocular, es importante que entendamos que el ojo tiene un fluido, un líquido dentro de él, pero existe un equilibrio entre la producción de este líquido dentro del ojo y el drenaje de este líquido, y se mantiene un equilibrio. Es como cuando nosotros abrimos el caño, estamos produciendo agua en un recipiente, pero el sistema de drenaje funciona y se drena y existe un equilibrio y nunca se rebalsa. Esto es lo que ocurre en el glaucoma. Se sigue produciendo o se produce en forma natural el humor acuoso, que es el líquido o el fluido que tiene dentro del ojo, pero no puede salir del ojo. Esto hace que aumente la presión dentro del globo ocular, que es una estructura cerrada, y esto comprime las fibras del nervio óptico, como bien explicó Santiago. Y lo importante es que este no es un daño de pérdida de células que puedan volver a recuperarse. Yo me araño la piel de la mano y eso se va a regenerar, se va a revitalizar. Las fibras que se pierden en el glaucoma son fibras que no se pueden recuperar. O sea, el daño instalado queda. Es decir, por eso que se dice que es la primera causa de ceguera irreversible, porque no hay retorno atrás. Si yo pierdo visión por las cataratas, si me opero la catarata y mi retina está bien, está sana, voy a recuperar visión. Pero en el glaucoma la visión que se pierde es una visión que no podemos recuperar. Y ahí uno de los pilares importantísimos que ustedes deben de conocer en esta enfermedad para hacer conciencia de ella. Así que hay que tener mucha precaución en hacer descartes para evitar que tengamos secuelas oftalmológicas limitantes, como con diagnósticos precoces y tratando tempranamente para evitar ceguera irreversible, ¿no? Doctor Carlos, tengo entendido que hay distintos tipos de glaucoma. ¿Nos podría explicar un poco más a nosotros y a los espectadores a qué tipo de glaucoma existen? Claro. Existen básicamente varios tipos de glaucoma realmente, pero son dos los grupos principales, ¿no? Los glaucomas de ángulos abiertos, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Son primarios que inician en el ojo, pero también pueden haber algunos tipos secundarios de glaucoma, ¿no? Hay algunas variantes, por ejemplo, el glaucoma pseudoesfoliativo, el glaucoma pigmentario, glaucomas congénitos, glaucomas traumáticos por golpes. El principal tipo de glaucoma que tenemos en el país, o a nivel mundial, vamos a decirles, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es un glaucoma que, como se ha ido explicando, es un glaucoma que aparece porque el drenaje del ojo empieza a no trabajar bien. Como bien lo ha explicado Gustavo, y también tengo una forma a veces de explicarle a los pacientes, porque en ellos hay que ser un poquito más creativos. Yo les digo siempre, pues, ¿no? Normalmente el ojo produce un líquido y así como lo produce lo va eliminando. Okay. Esa eliminación del líquido lo hace a través de un drenaje que tiene una amplitud, le digo así. Esa amplitud en algunos pacientes está de este tamaño abierto, o en otros pacientes esa amplitud está un poquito más angosta, más estrecha. Uso esos términos a veces para que me puedan entender, ¿no? Entonces, el tema es que el drenaje, ya sea abierto o estrecho, empieza a no trabajar bien y la presión intraocular empieza a subir. Hay otros tipos de glaucoma que ya son menos comunes, ¿no? Por ejemplo, uno que vemos aquí en el país y que recuerdo en otros lados no es tan común es el pseudoesfoliativo. El pseudoesfoliativo es un glaucoma que se produce, le digo al paciente, es una especie de descamación que existe en el ojo, y esa descamación progresivamente va cerrando el drenaje del ojito y empieza a subir la presión intraocular.
Y así, hay otros que es por pigmento, dispersión de pigmento, o congénitos porque no hay un buen desarrollo del drenaje del ojo, que son glaucomas bastante agresivos, sobre todo los también juveniles que podemos ver en pacientes jóvenes. Existe una diversidad de glaucomas que todos hay que enfocarlos, a veces el tratamiento darlos de diferentes formas, ¿no? Entiendo. Mira, qué interesante, Carlos nos comenta cómo le explica esto a los pacientes, ¿no? Porque en realidad en la consulta, eso es lo que pasa. Tú tienes que explicarle al paciente de la mejor forma qué es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo lo que le digo, mira, imagínense que estamos acá en el consultorio dentro del ojo y el zócalo que ustedes ven, que está en los 360 grados de esta habitación, es el sistema de drenaje. En el glaucoma de ángulo abierto, que son el 90% de los casos, el sistema de drenaje no funciona, está obstruido. Y el otro grupo de glaucoma de ángulo estrecho es porque está bloqueado mecánicamente. En ojos pequeños todas las estructuras están más apiñadas entre sí y mecánicamente, digamos, el piso está muy junto a la pared y está bloqueando ese sistema de drenaje o el zócalo. Y es el ángulo estrecho que no es que no funcione el sistema de drenaje, pero está bloqueado mecánicamente. Esos son los dos grandes grupos, ¿no? Pero, como bien nos dice Carlos, existen los glaucomas primarios, ¿no? Marcados genéticamente, en un momento del desarrollo podemos presentar la enfermedad, pero hay otro grupo de enfermedades que secundariamente nos producen, y como dice Carlos, pues secundarios a enfermedades como el sedofilativo, el glaucoma pigmentario, pueden ser postraumáticos, post-cirugías, y otra cosa muy importante, por ejemplo, secundarios a corticoides, secundarios a otros medicamentos. Y eso es importante para los pacientes o los pacientes que nos ven, para no automedicarse de los corticoides, porque esto en algunos pacientes pueden desarrollar hipertensión ocular secundario a un uso indiscriminado de corticoides. El corticoide es un elemento muy bueno, bien indicado, pero puede ser muy problemático, mal indicado o automedicado, ¿no? Santi, ¿tú cómo le explicas a tus pacientes Yo en el último año he estado utilizando la analogía de un colador, ¿no? Yo digo, ese sistema de drenaje es como un colador. El colador de su casa tiene huequitos, ¿no? Algunos vinieron fallados de fábrica, los huequitos no funcionan bien, y algunos de esos huequitos se van obstruyendo con el tiempo, ¿no? En los glaucomas secundarios el colador nació perfecto, pero los huequitos se fueron acumulando puede ser algún material y ya no drena como antes. Entonces le digo, y justamente le explico por qué ese colador es importante para tratarlo, para abrirlo, cómo se hace le digo, pero ese colador es nuestro sistema de drenaje. Y claro, y también les digo que tenemos que tomar en cuenta que nuestro país tiene características también raciales, pues, multiétnicas, ¿no? Tenemos de todos los tipos de glaucoma, pero vemos que los ojos peruanos también son un poco chiquitos, un poco chinitos, que comparten ciertas características a veces con ojos asiáticos, donde el glaucoma ángulo cerrado es muy frecuente, ¿no? Entonces, les digo, imagínense que todo está pues demasiado junto, le digo, ¿no? Y en un momento ya no hay espacio para que el líquido pues salga por ese colador, ya no se ve, y ese es el glaucoma ángulo cerrado. Porque hoy los pacientes están informados, buscan y van y te dicen, doctor, ¿qué tipo de glaucoma tengo yo? Porque a mí me han dicho que mi glaucoma es más agresivo, que mi glaucoma tiene más posibilidad de dejarme ciego, ¿no? Entonces ya uno tiene que explicarle cuáles son las diferencias y cuáles son las opciones que tiene cada tipo de glaucoma para tratamiento, ¿no? Claro, y por ejemplo, una pregunta que suelen hacer los pacientes es, doctor, ¿a qué edad es que da el glaucoma? ¿No? Las personas piensan que pertenecen a un solo grupo etario. Exacto, es una pregunta que también nos hacen, ¿no? Claro, el glaucoma es más frecuente a partir de los 60 años, es bien conocido, la edad es un factor que también va aumentando la predisposición, pero el glaucoma puede estar presente a cualquier edad. Siempre les explico a los pacientes, tanto desde el nacimiento como la edad más avanzada, ¿no? O sea, no hay un límite en el glaucoma para decir, aquí no estoy presente. Puede estar desde niños, recién nacidos, jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? O sea, está presente en todos y es bien importante conocer esto porque a veces los tratamientos también los planteamos de acuerdo a la edad de los pacientes. Los tratamientos, ya sea láseres quirúrgicos, vamos planteándolos de acuerdo al tipo de glaucoma que se presenta de acuerdo a la edad también, ¿no? Y eso es importante, Carlos, porque
el chequeo oftalmológico debe darse en todas las etapas de la vida. O sea, los niños tienen que ir al oftalmólogo, los jóvenes tienen que ir al oftalmólogo, los adultos, así vean bien, porque lo dijimos, es un ladrón silencioso. Entonces, no basta que yo tenga buena visión y no basta que yo me vaya a medirme la vista y que me pongan lentes y me digan, veo bien, ¿no? Porque muchos papás se preocupan y dicen, bueno, que le pongan lentes y ya está. Hay que hacer un chequeo completo. Y eso lo hace un oftalmólogo y ve, sobre todo si tenemos alguna característica o algún factor de riesgo, pero tenemos que en el chequeo oftalmológico ver todo, el ojo de manera integral, ¿no? Sí, justo hacía la pregunta para traer nuestros comentarios, porque hay que salir del concepto de que el glaucoma es del adulto, ¿no? El glaucoma puede aparecer a cualquier edad, como dice Carlos, pero volvemos al punto cardinal, que el diagnóstico precoz o temprano es muy importante, porque mientras más temprano podemos actuar y van a haber menos secuelas limitantes en la visión. El glaucoma congénito, sabemos que el glaucoma congénito, una vez diagnosticado, es quirúrgico. Pero el pronóstico de estos pacientes con glaucoma congénito es mucho mayor mientras más temprano operes al paciente. La paciente que he operado de menor edad ha sido de 20 días. Wow. Y los pacientes que han sido operados a una edad muy temprana, por un diagnóstico muy temprano, son los que menos secuelas tienen. Chicos totalmente reinsertados en esa etapa a la actividad escolar y futura a la sociedad, laboralmente totalmente activos en Se desenvuelven, país, ¿no? después de su vida cotidiana de una manera tranquila, como Así si es, nunca pero hubieran tenido este problema. Exacto, pero si el diagnóstico lo haces tardío, operas tardío, va a tener secuelas de mucha índole, desde visión hasta morfología por el mayor tamaño del globo ocular. Entonces, recordemos que es importante hacer un diagnóstico temprano para actuar tempranamente y así conseguir menos secuelas visuales limitantes. Es muy importante lo que mencionan, porque aquí en el Perú la mayoría de gente no tiene esa costumbre de ir al oftalmólogo. Muchos se conforman con ir a las ópticas, que le hagan su medida de vista y ellos piensan que ya está bien. ¿Desde qué edad ya, ustedes mencionan que desde niños ya deberíamos sí o sí empezar a generar esta costumbre de ir al oftalmólogo? A partir de que uno nace, ¿a partir de qué edad ya ustedes recomendarían que uno vaya? Mira, yo creo que hay una costumbre que en los últimos años se ha ido dando, que los niños van al oftalmólogo antes del inicio de la edad escolar. Okay. Cuando pareciera que todo está bien. Tenemos que ir a hacer un descarte de que mi hijo tenga buena visión por ambos ojos, porque puede ser que yo vea bien por un ojo y no por el otro y no me he dado cuenta. Cuando hay medidas que se conocen como ojos perezosos, pero antes del inicio de la edad escolar, el niño tiene que ser evaluado. Ahora, si hay alguna otra condición que yo pueda notar, por ejemplo, como hablábamos del glaucoma congénito, ¿no? Que el ojo es más grande de lo normal, que el ojo está más opaco, que no tiene brillo, que el niño le molesta mucho la luz, que no puede tolerar un poco un cuarto iluminado, yo sí puedo ir a cualquier edad. O sea, puede ser un niño recién nacido, si yo noto alguna característica diferente, hay un oftalmólogo que puede revisar ese niño. Hay formas, obviamente, de revisar a un niño lactante, pero me va a permitir a mí descartar que el niño tenga alguna malformación de nacimiento o que tenga de repente alguna condición que se pueda tratar y dentro de ellas puede ser el glaucoma. Ahora, si yo tengo quizás otras características de riesgo, tengo familiares con glaucoma específicamente, se dice que uno tiene que empezar antes de los 40 años ya un chequeo más específico, más dirigido. Dirigido directamente al glaucoma. Dirigido a buscar glaucoma. El oftalmólogo ahí ya no va a ser solamente un chequeo integral, sino va a buscar características propias de glaucoma y de repente hacer exámenes un poco más exhaustivos. Y a partir de ahí ir buscando si es que yo desarrollo alguna característica que haga pensar que ya inicié un glaucoma, porque como lo dijo Gustavo y como lo dijo Carlos, si uno detecta el glaucoma tempranamente, lo voy a poder tratar en las etapas más iniciales y no va a haber secuelas para mi vida cotidiana, ¿no? Claro, justo
como mencionaba el doctor Gustavo, doctor Carlos, una persona ya de los 40 años que ya debería hacerse un chequeo, ¿cada cuánto tiempo debería hacerse un chequeo exhaustivo de glaucoma? ¿Una vez al año, una vez cada 6 meses? Recomendamos siempre, claro, que el glaucoma puede presentarse a partir ya de los 40, lo vemos, o sea, ¿no? Son los estudios que lo han demostrado así. Claro, mientras más uno avance en edad, más prevalencia. Pero realmente los chequeos debieran ser una vez al año, ¿no? Sobre todo siempre informando al paciente o preguntando. Por eso la historia clínica, la anamnesis a nuestros pacientes es bien importante, ¿no? Ha habido antecedentes familiares en casa, en la familia, por el lado paterno, materno, algún abuelito, tío, etcétera. Si ha tenido algún antecedente familiar, tomarlo en cuenta, ¿no? Recomendarle al paciente, mira, chequeos deben ser anuales. Esta enfermedad aparece, como lo hemos comentado, sin aviso alguno, por eso el ladrón silencioso de la visión, y recomendarle que estos chequeos siempre deben ser anuales, no solo él, sino el entorno, la familia directa, hermanos del paciente, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Un punto que quisiera puntualizar en esta parte es que hemos hecho mucho énfasis en que el glaucoma no da sintomatología, pero el glaucoma congénito sí tiene una peculiaridad que sí suele dar sintomatología. A veces es una sintomatología muy abrupta, que el padre lleva al hijo al oftalmólogo, pero a veces son las típicas mamás que te dicen, qué lindo mi bebé, mira esos ojos tan grandes y tan negros, grandes. Esa es una de las características, la megalocornea, el aumento del globo ocular, entonces hay que ir al oftalmólogo temprano. Eso quería puntualizar, que en los congénitos sí nos da sintomatología, a diferencia del glaucoma. No es que todos los glaucomas sean silenciosos, hay unos que sí tienen sintomatología. Por eso Santiago dijo al principio, ¿no? Hay muchas formas de glaucoma, muchos tipos de glaucoma, muchas formas de presentación. Y ahí también, agregando un poquito a lo que dice Gustavo, ¿no? Efectivamente, los glaucomas usualmente no dan síntomas, pero, por ejemplo, los glaucomas secundarios, algunos de ellos se caracterizan por algunos síntomas, por decir, cuando las presiones suben muy altas, sobre todo en pacientes jóvenes, o por ejemplo es muy típico y está descrito así los glaucomas pigmentarios, ¿no? Realmente el paciente nos dice, doctor, cada vez que hago deportes empieza un dolor de cabeza muy intenso, termino de hacer el deporte y pasa, ¿no? Entonces ya nos va avisando alguna sintomatología, pero generalmente son glaucomas secundarios a algo que está produciendo, ¿no? Solo para resaltar de repente eso, ¿no? Y bueno, y existe un tipo de glaucoma que es el glaucoma, el mal llamado glaucoma agudo, que todos sabemos que ya no se llama así, pero que coloquialmente le decimos glaucoma agudo, que sí es un aumento abrupto de la presión, que produce una inflamación y que en ese caso los síntomas sí son muy floridos. Dolor intenso, enrojecimiento, visión borrosa, náuseas, dolor de cabeza, y ese tipo de glaucoma, que no es el más común, que ocurre de manera abrupta, mal llamado glaucoma agudo, produce muchos síntomas. Entonces, la mayoría de veces es un ladrón silencioso, pero a veces puede venir con todo, ¿no? Y por eso es que también es el oftalmólogo el que está un poco llamado a poder clasificar y poder dirigir pues el tratamiento y cada uno de los pacientes individualizarlos para dirigir su terapia, ¿no? Excelente. En este primer bloque hemos contextualizado perfectamente qué es el glaucoma, nos ha quedado clarísimos. Creo que las personas ahora van a tomar un poco más de conciencia, un poco más de prevención, de ir al chequeo oftalmológico, no solo quedándose con la óptica. Entonces, muchas gracias por haber aclarado qué es el glaucoma, qué tipos de glaucoma existen, que no todos son silenciosos. Así que les agradezco una explicación súper clarísima y vamos terminando este primer bloque para empezar con prevención y síntomas a tratar. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema súper interesante que muchos de los espectadores deben haber escuchado en algún momento, les debe haber generado la duda. Mitos que existen en el glaucoma, doctores, mitos que ustedes hayan escuchado en sus consultas. Doctor Gustavo, ¿qué mito es el que usted mayormente escucha, que ha escuchado en su consulta? Temaza. Sí, realmente pues existen muchos mitos en glaucoma. En la consulta nosotros vemos eso, palpamos. A ver, si tú me preguntas cuál es el mito más frecuente, quizás para mí es el glaucoma no se opera.
Dicen, doctor, tengo glaucoma, sí. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Porque el glaucoma no se opera, ¿no es cierto, doctor? No, claro que sí se opera. No, porque mi abuelita, la vecina, la tía, la clásica, dice que el glaucoma no se opera, entonces me voy a quedar ciego. Ese es un mito. El glaucoma, por supuesto que se opera. El glaucoma tiene múltiples tipos de cirugías. Entonces, un mito es que el glaucoma no es quirúrgico. Por supuesto que se opera. Primer mito descartado, el glaucoma se puede operar. La gente que escuche que no se opera Pero tiene solución. un tema importante con eso es que yo siempre le digo a los pacientes, pero me dicen, pero doctor, pero usted me ha dicho que el glaucoma es irreversible, ¿no? Entonces le digo, vamos a aclarar. El daño que produce el glaucoma es irreversible, pero le digo, la presión ocular tiene que bajar de algún modo y nosotros lo que hacemos es operar para que esa presión baje. Entonces, en realidad, le digo, el daño es irreversible, pero el glaucoma como enfermedad tiene su tratamiento quirúrgico y de hecho nosotros somos cirujanos de glaucoma, no es la razón de ser, le digo, ¿no? Estamos entrenados para operar glaucoma, ¿no? Justamente completando un poco lo que decía Gustavo. Claro, claro, como siempre decimos a los pacientes, ¿cuál es el objetivo del tratamiento médico, el tratamiento láser o el tratamiento quirúrgico? El objetivo es intentar detener la enfermedad o por lo menos enlentecer la velocidad de progresión, ¿no? Es algo que siempre le comentamos a los pacientes. Sí, sí. Por ejemplo, yo también, justo a raíz de lo que dice Gustavo, ¿no? Yo siempre que recibo la premisa que me dicen, doctor, el glaucoma no se opera, me dicen. Yo agarro y les digo, el glaucoma se opera desde el año 1964, le digo. No, ya nací. Sí, el año 64. Sí, claro, fue descrita la trabeculectomía en el año 64. O sea, le digo, se opera hace más de 50 años. ¿Así, doctor? Sí, le digo, se opera. Entonces, hoy en día pues existen ya tecnologías pues, y técnicas mucho más desarrolladas, incluso hasta microinvasivas, ¿no? Pero sí, y bueno, hay una serie de mitos pues, que realmente tienen los pacientes, ¿no? En tu consulta, ¿cuál es el mito más frecuente? Por ejemplo, uno de ellos es los medicamentos. Doctor, de repente yo inicio medicamentos y ya con este medicamento termino mi tratamiento. Ahí yo tengo que explicarle, ¿no? Mira, este tratamiento ya va de por vida, esta es una enfermedad que tú la vas a tener para siempre. Y siempre a veces recuerdo a un mentor, a un doctor que por ahí él guió los pasos del glaucoma, ¿no? Un maestro. Efectivamente, esa es la palabra. Y él una vez, recuerdo bastante, yo recién había llegado a hacer el fellow de glaucoma y el doctor justo explicó a una paciente que había operado, que ella entendió que ya luego de la operación, ella ya no tenía que venir. Curada. Estaba curada. Ese es el término. Ya no debía venir a controles, nada, ¿no? Entonces le dijo, doctor, ha sido un gusto verlo, gracias por la cirugía. Y el doctor la miró y le dijo, espérate un ratito, ¿no? Le digo, mira, esta es una enfermedad que tú la vas a llevar por siempre. Le hizo una comparación, es como un matrimonio, le dice. Tú estás casada con el glaucoma y en este matrimonio se van hasta que la muerte los separe. Un poquito, lo escuché y dije al doctor, wow, sí, no hay divorcio más bien en este matrimonio y tienen que convivir de la mejor manera, ¿no? O sea, dio a entender, pues, en simples palabras que el tratamiento, pues, venía por siempre. Ella no debía despedirse, digamos, debía venir a sus controles. Entonces lo entendió claramente, ¿no? Y fue una forma como pudo entender la paciente que bueno, el control, pues, siempre va a tener que estar, incluso después de operado. Incluso después de controlada su presión, los controles continúan de por vida. Que realmente es eso, ¿no? Claro, porque la enfermedad se controla con tratamiento médico, controla con láser o controla con cirugía, en algún momento, en su evolución natural, puede dejar de controlar. Por eso que los controles son para pesquisar en qué momento la enfermedad dejó de controlar con lo que la teníamos controlada. Entonces, esa es la importancia. ¿Y tú, Santi? ¿Qué mitos ves en tu consulta? Bueno, ¿El más frecuente? Un mito que, aparte de lo que ustedes han dicho, frecuente es el hecho de que dice, doctor, me diagnosticaron glaucoma, bueno, esto es una sentencia de ceguera. Y a propósito de, o sea, ceguera segura, ¿no? El paciente se le cae el mundo, Se le cae el mundo, es devastador,
se prepara para lo peor, Para lo peor. y obviamente que te digan que te vas a quedar sí o sí ciego es una condición pues que devasta todos tus planes de vida, ¿no? Sobre todo en etapas de la vida donde uno es productivo y todo. Entonces, yo les explico, digamos, que va a depender de la etapa en la que diagnosticamos la enfermedad, que muchas de las veces hoy ya contamos con etapas donde podemos diagnosticar el glaucoma muy tempranamente y que es el mejor momento para tratar el glaucoma y evitar que evolucione a una ceguera, que efectivamente yo no puedo curar el glaucoma, pero sí podemos hacer los controles muy estrictos, el tratamiento más indicado y estar muy pendientes para evitar que eso ocurra. De hecho, me hace acordar un paciente que vino, le dijimos que tenía glaucoma, no era un glaucoma avanzado ni siquiera, y una señora, y después de unos meses vino y me dijo, doctor, acabo de ya graduarme de mi escuela de braille, ¿no? Acabo de graduarme de escuela de braille porque yo sé que, no importa lo que usted me diga, yo sé que me voy a quedar ciega, por lo tanto ya aprendí a leer en braille. Y yo le digo, claro, le digo, está muy bien que usted tenga esa curiosidad, ¿no? Pero le digo, nosotros vamos a tratar de controlar la enfermedad y evitar que esto llegue a una discapacidad visual, a una ceguera. Tengo otros pacientes que entran en depresión muy severa, incluso sabiendo que no son etapas avanzadas, que lloran en el consultorio, que se deprimen, que se devastan, y les tengo que explicar, mire, su enfermedad está en una etapa muy inicial, vamos a hacer todo lo posible para que no avance. Si avanza tan lento, los finales de sus días no va a haber esa deficiencia visual, esa discapacidad o esa ceguera. Ahora, no es lo mismo cuando a veces descubrimos esto en etapas pues muy avanzadas, ¿no? Y esto no tiene que ver con cuánta visión tengo, porque muchas veces va a los pacientes y el paciente puede ver bien. Dice, doctor, pero yo veo perfecto. ¿Cómo me va a decir que tengo glaucoma? Dice, yo veo perfecto. No, hago todo veo hasta las hormiguitas, dice. ¿Cómo me va a decir que yo tengo glaucoma? Y también es lo contrario, o sea, no depende de cuánto veo. Okay. Este es otro tipo de alteración. Entonces, yo le digo, usted está en una etapa tan avanzada que tenemos que hacer todo lo posible para que lo poquito que le queda no lo pierda. Y nosotros tenemos que trabajar con ese paciente, o sea, Carlito, Gustavo va seguramente a tener digamos, todas las herramientas posibles para que ese paciente no pierda la visión. Indefectiblemente, alguno de los pacientes, lamentablemente, va a tener un final donde puede llegar a la ceguera después de muchos años, pero la mayoría nosotros la luchamos justamente para eso, para que no haya una pérdida de visión. ¿A ustedes les pasa que a veces llegan pacientes que son netamente quirúrgicos? No hay forma de poder intentar controlar la enfermedad si no es con una cirugía. Y el daño es inminente. Y el paciente dice, no me quiero operar porque me puedo quedar ciega. Doctor, asegúreme que no me voy a quedar ciega. Claro. Entonces, lo que yo suelo manejar este escenario de la siguiente forma. O sea, yo les digo, no hay persona en el mundo que sea responsable que les pueda prometer que usted no se pueda quedar ciega en el procedimiento, porque eso es posible. Pero cuando uno evalúa bien al paciente, programa bien al paciente, uno tiene altas posibilidades de sacar adelante ese caso y controlar la enfermedad. Lo que yo les digo al paciente es, si usted en esta condición no hace nada, no apuesta por usted misma en forma activa, la enfermedad va a hacer lo que tiene que hacer. Va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando hasta la ceguera total. Pero si usted toma la decisión de hacer algo por su visión, acá tiene a un profesional que la va a acompañar en esto y vamos a ayudarla a que con un acto quirúrgico podamos manejar o controlar la enfermedad. Claro, quienes elegimos esta subespecialidad estamos preparados para poder manejar este tipo de patologías. Claro, si yo soy glaucomatólogo no me voy a meter a operar un caso muy complejo de retina, ¿no? O sea, pero así es. Hay especialistas en glaucoma que están entrenados para manejar este tipo de patologías y nosotros tenemos
juramento hipocrático, primero pensar en el paciente, antes que en nosotros, ¿no? O sea, lo que no debe hacer un cirujano de glaucoma es decir, no voy a operar a este paciente porque me puede pasar algo. Si yo estoy entrenado y el paciente necesita, hay que ayudar al paciente, porque haciendo bien las cosas, bien programadas, uno tiene altas probabilidades de poder ayudar al paciente. Pero siempre puede existir Siempre hay un riesgo. que sea un primer paciente, ¿no? Como dice Santiago, no podemos ofrecer a nadie que esto no ocurra. Yo complemento un poco esto porque le digo al paciente, no, a veces llegan en estado muy crítico. Entonces le digo, mira, tu ojo está en cuidados intensivos, ¿no? En cuidados intensivos las acciones que se hacen son de rescate. Hay que hacer cosas que son necesarias de hacer y que a veces tienen secuelas. Porque obviamente un ojo que operamos a veces cuando ya hace cirugías que son más invasivas, van a tener pues cambios en la anatomía del ojo, indefectiblemente. Pero eso no significa que el paciente tiene un alto riesgo de secuela, de perder la visión. La mayoría de veces las cirugías, en la mayoría de casos con un profesional de glaucoma, son exitosas. Pero, le digo, ese ojo en cuidados intensivos hay que rescatarlo. O vive o muere. Pero vamos por apostar, Siempre por hay que lucharlas tener al que final. luchar por la visión de ese paciente. Yo creo que esa parte es bien importante, ¿no? Como bien ha dicho Gustavo, Santiago. O sea, la explicación al paciente es muy Fundamental. importante. Fundamental, darle la confianza, porque realmente él va a tomar la decisión más por la confianza que ha tenido con su médico, porque de hecho para llegar donde Gustavo, donde Santiago, ese paciente ha tenido que tener referencias y ser recomendado, ¿no? Son referentes. Entonces, él ya entra con cierto grado de confianza que ya nos, digamos, Gustavo, Santiago explicando, ellos van a tomar la decisión final, y como muy bien lo han dicho, ¿no? Efectivamente, es un ojo de cuidado que hay que tomar los cuidados respectivos, la preparación, desde que el paciente ingresa a sala, cómo lo preparamos, darle las recomendaciones adecuadas. Y ese paciente tiene su probabilidad, así como tiene riesgos, también tiene probabilidades de él también salir mejor y rescatar ese ojito. Como bien lo dice Santiago, ¿no? Es un ojo en cuidados intensivos, como escuché Como bien lo su he dicho. término, ¿no? Excelente. Y efectivamente, pues es así y hay que sacarlo adelante. Hay que Los ser de profesionales todo para está, poder la rescatarlo. experiencia está, y es ya también la confianza de nuestro paciente que ellos lo ayudan a tomar la Excelente, decisión. doctor. Nos ha quedado muy claro. Hemos, por así decirlo, desmentido estos mitos que existen en consulta. Ya la gente que nos ha escuchado va a entender el glaucoma se puede operar, no podemos No, detenerlo, no hay que deprimirnos, no se va a caer el mundo, hay soluciones. Hoy en día la tecnología sigue avanzando constantemente, entonces hemos desmentido algunos mitos, esperemos que haya quedado muy claro. Siempre es importante el cuidado de los ojos en manos de profesionales, y en Perú tenemos muy buenos profesionales, entonces siempre hay que acudir en momentos iniciales, apenas uno siente molestias o no las siente, debe hacerse un chequeo siempre con profesionales de la mejor manera, que los tenemos justamente aquí en Perú, pues, ¿no? Sí, como conclusión, para cerrar este blog, digamos, es que hay que entender que hoy en día, con toda la tecnología y técnicas que existen, la mayor cantidad de glaucomas podemos controlarlos. Siempre existirá un grupo reducido, pero siempre será un grupo de glaucomas rebeldes a los tratamientos y que sí pueden llegar a ser reversibles. Pero hoy en día, la mayor cantidad de glaucomas podemos controlarlos. Excelente. Doctor Carlos, hoy en día existen diversos tratamientos para el glaucoma. ¿Nos podría comentar un poco acerca de estos tratamientos, cómo prevenirlo, por favor? Claro, de hecho el tratamiento para glaucoma ha ido creciendo progresivamente a la actualidad con bastantes novedades. De hecho, por ejemplo, se ha desarrollado bastante el tema de lo que es el tratamiento médico con gotas, tratamientos con láser y tratamientos quirúrgicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, les puedo comentar el tratamiento médico. Digamos, el glaucoma empieza tratándose con gotas realmente. Para hacer un poquito de recuerdo de la historia, empieza como con la pilocarpina, un medicamento del año 72 aproximadamente, que fue el único medicamento para todos los glaucomas que había. A partir de esa etapa, pues han ido apareciendo nuevas moléculas, nuevos tipos de combinaciones, dobles, incluso hoy en día hasta triples, ¿no?
Vamos a decir que el tratamiento médico hoy en día lo tenemos dividido de acuerdo a sus mecanismos de acción. Han aparecido, como te digo, moléculas nuevas, incluso algunas que todavía están por llegar al país, ¿no? Que son de bastante eficacia. Pero sí, es la medicación con la cual nosotros solemos empezar los tratamientos para glaucoma. Y de acuerdo a cómo vamos viendo el tratamiento, empezamos con monoterapias y vemos si es que es necesario hacer alguna combinación, ya sea combinaciones fijas hoy en día, para que el paciente pueda cumplir mejor el tratamiento. Incluso también evaluamos en los pacientes la adherencia, la compliance, o sea, si el paciente cumple o de repente no recibe bien la medicación por algún tema de efectos de reacción. Es por eso que los tratamientos médicos que han ido apareciendo, hoy en día algunos los tenemos ya sin preservantes también, ¿no? Justo para evitar estos temas de alergias, reacciones a las gotas, que es bastante frecuente verlo porque nuestros pacientes pues usan el tratamiento prácticamente por vida, ¿no? No es una medicación que la van a usar solo un momento. Incluso pese a un tratamiento láser, un tratamiento quirúrgico, siempre yo les comento a los pacientes que a pesar de los tratamientos que podamos hacer de este tipo, que han desarrollado bastante, las gotitas los van a acompañar siempre, van a ser el complemento. O sea, siempre va a ir asociado a cualquier láser o cualquier tratamiento quirúrgico. Entonces, sí somos cuidadosos mucho de decirles que no vaya a usar gotas luego de algún procedimiento. Siempre el primer mensaje que les doy es que lo asimilen de esa forma, porque ellos van a ganar, digamos, puntos, disminución de puntos de presión. Ya se vuelve parte de su vida cotidiana, así como Exacto, tienen ¿no? el celular en el bolsillo, en el otro bolsillo la gota. Exactamente, sí. Tienen que hacer eso. Y tratar, bueno, con los tratamientos láser o quirúrgicos, lo que tratamos es de simplificarle de repente el tratamiento médico, ¿no? Hacer que de repente no use tanta medicación, pero sí que la acompañe. Excelente, doctor. Muy buena explicación. Doctor, hoy día existen muchísimos tratamientos también de láseres. ¿Qué láseres existen hoy para tratar el glaucoma? ¿Cuándo aplicarlos? ¿Cuándo no? Sí, genial. A ver, antes de entrar en la respuesta, quería puntualizar o resaltar algo lo que Carlos nos acaba de decir y que es muy importante la opinión que dice el médico glaucomatólogo, distinto a otros estratos dentro de los actores de la ciencia de la salud. Fíjese lo que dijo el doctor Rospigliosi: el tratamiento médico siempre va a acompañar. Existen 3 tipos de tratamiento: médico, tópico ocular, que son las gotas, el láser y el quirúrgico. Cada uno de estos 3 tiene gran diversidad de opciones para hacer. Pero cuando uno hace un procedimiento láser o uno hace una cirugía, ese es otro mito. Ya me puse láser, ya me operé, ya voy a dejar de usar las gotas. Eso es incorrecto. Uno, todo lo que hace, es como lo dijo Santiago, si no me recuerdo, es para reducir la presión intraocular y controlar la enfermedad. Pero el tratamiento médico siempre va a estar presente en la mayoría de los casos. Que podamos disminuir una droga cuando uno hace láser, cuando hace cirugía, es correcto. Pero debemos sacar de contexto el hecho que me voy a hacer láser para no usar gotas, o me voy a operar para no usar gotas. Eso quería puntualizar. Sí. Ahora, sí es cierto, Carlos me hacía recordar, cuando yo hacía la residencia teníamos pilocarpina y timolol, por ahí, por el 95. Y después se entró en el 98 más o menos la dorzolamida, y unos años después entró el atanopros, y hoy en día esto ha seguido en el transcurso del tiempo incrementándose, y hoy en día pues hay un arsenal de medicinas para utilizar. Y en los láseres ocurre lo mismo. Cuando estaba en la etapa de formación teníamos la iridotomía para el ángulo estrecho y la trabeculoplastia láser argón, que es algo que hoy en día ya no se... Solo, Doc, para que quede claro, la iridotomía, ¿qué vendría a ser para la gente que nos está escuchando? La iridotomía se utilizaba para los pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, que se hace un agujero en el iris con una luz láser,
Y esto generaba una comunicación entre la cámara anterior y el espacio retroideano, donde está todo el humor acuoso. A través de este orificio pasa el humor acuoso a la cámara anterior, ocupa un espacio y hace que retroceda el iris y desbloquea mecánicamente el sistema de drenaje del cual hablábamos en antes. Claro. Después la gonioplastía también se usa para un tipo de glaucomas especiales, que es el glaucoma por iris plató. Y en los pacientes de ángulo abierto, la trabeculoplastía láser, que era impactar con esta luz en este sistema de drenaje. Yo les explico, imaginen que el sistema de drenaje es como una piedra pómez, ¿no? Y que está obstruida, no funciona. Y esto es impactar en este sistema para repermeabilizar, o lo que hacemos cuando se obstruye el sistema de drenaje, agarrábamos antes un alambrecito, una cosa así para restituir el flujo. Y ahí acababan los láseres en glaucoma. Hoy en día hay láseres que se aplican a través de la esclera, que se llaman los láseres transesclerales. Hay dos tipos, unos láseres de micropulso, para unos tipos de glaucoma, digamos, más con mejor visión, no tan severos, y el láser de onda continua, que son ciclodestructivos para quizás glaucomas más avanzados. Es más, hoy en día este láser de onda continua se está utilizando ya para glaucomas con mejor pronóstico o menos leves. Y dentro de los otros láseres que vinieron después están la cicloendofotocoagulación, que es como la cirugía laparoscópica, donde uno entra con una sonda y una cámara y una luz, 3 elementos. Uno entra a través de la córnea al interior del ojo, detrás del iris, y ubica unas estructuras que se llaman proceso ciliar, que es el lugar donde se produce el líquido, el fluido, que es el humor acuoso, lo que le da el tono al globo ocular. Y uno hace una fotocoagulación de estas estructuras para así bloquear la producción del humor, es decir, para cerrar el caño. Pero es interesante porque entramos primero con el elemento que va a poner el láser, tenemos una luz que nos ilumina y una cámara que nos permite visualizar. Entonces nosotros podemos entrar dentro del ojo, en la parte posterior, lo cual no podríamos ver porque tenemos el iris todo adelante, ¿no? Y en cada uno de estos hay muchas variables. Entonces tenemos una diversidad de procedimientos láser para cada tipo de glaucoma. Pero lo más importante, yo creo que tendríamos que centrarnos en explicar que nosotros primero estadificamos al paciente. ¿Qué nivel de glaucoma tienes? Un glaucoma leve, moderado, severo. Y dependiendo de eso, nosotros aplicamos un tratamiento médico, un tratamiento láser o tratamiento quirúrgico. Como Santi nos puedes comentar cómo hoy en día, ¿qué tenemos quirúrgicamente? Hoy hay una revolución quirúrgica realmente. Primero, un poco completar que en temas de láser hay que decirle también a los pacientes que cuando le decimos láser, el paciente se imagina pues una máquina enorme o yo les digo o la espada de la guerra de las galaxias, ¿no? Eso pasa muy frecuentemente. El paciente se imagina que vamos a tener pues un rayo enorme que va a perforar el ojo y hoy en día yo le explico, hay muchos tipos de láser, la mayoría han sido estudiados y han sido mejorados, como bien comentaba Gustavo, en los últimos años y son de muy rápida aplicación, no tienen a veces ni siquiera un periodo de descanso muy prolongado, el paciente no sufre, no le va a causar dolor. Y hoy día incluso podemos optar en algunos casos con láser como el tratamiento único, ¿no? Ya para iniciar, ¿no? Como bien lo ha dicho Carlitos, las gotas nos acompañan para todo, pero cada vez se intenta que se simplifique el esquema terapéutico en gotas que están con varios componentes al mismo tiempo, gotas que no causen tanto daño, el láser lo complementa. Pero lamentablemente hay casos que no responden a esos tratamientos y ahí es donde viene el tratamiento quirúrgico. Como lo decíamos en los mitos, el glaucoma se puede operar. Tenemos felizmente, gracias digamos, a las investigaciones, una diversidad de tratamientos quirúrgicos que hoy podemos poner al alcance de los pacientes. Existen dos grupos, diría yo, las cirugías mínimamente invasivas, que hoy están en todo su furor, gracias a que por incisiones muy pequeñas
podemos introducir instrumentos que son muy pequeñitos y gracias a ciertos lentes que nos permiten visualizar las estructuras internas del ojo, podemos aperturar los canales de drenaje que tiene el ojo para poder volver a restituir la comunicación entre el ojo y el drenaje. Esto permite bajar la presión ocular. Esto está destinado a un grupo de pacientes que de repente no tienen glaucomas tan agresivos o sus requerimientos de bajar la presión no son tan altos. Pero también tenemos en el otro grupo las llamadas cirugías tradicionales o cirugías incisionales o, como le explico a mis pacientes, cirugías donde hay que hacer cortes. Tampoco estamos hablando de cortes muy grandes, son pequeñas incisiones que es básicamente crear un drenaje artificial. Cuando ya agotamos la vía del drenaje natural, tenemos que crearle al ojo una puerta falsa, una ventana, un lugar de escape. Mi sistema natural ya falló. Ya no funciona. Entonces yo voy a crear una ventanita o voy a introducirle al ojo una especie de micro manguerita para que el líquido que está sobrando y del que hemos hablado tanto, que está produciendo esta presión alta, pueda desfogar por ahí y pueda eliminarse o reducirse esa presión intraocular. Esas cirugías también se hacen con microinstrumentos, requieren mucha precisión bajo un microscopio y de repente tienen un periodo de recuperación un poco más largo que las cirugías mínimamente invasivas, pero tienen la ventaja de que reducen la presión a niveles mucho más bajos y pueden ser de mejor elección para aquellos casos más avanzados. Entonces, como bien lo hemos hablado, tenemos esta diversidad de tratamientos: tratamiento con gotas, tratamiento con láser y la cirugía mínimamente invasivas y cirugías incisionales, cirugías con pequeños cortes o con dispositivos que se ponen en el ojo para la reducción de la presión intraocular. Excelente, excelente, Doc. Ha quedado claro los distintos tipos de tratamiento que existen para los diferentes estadios en el cual se encuentran los pacientes. Muy bien. Doctor, es una consulta. ¿Qué le dirían a una persona que nunca se ha cuidado, que nunca se ha ido a revisar? ¿Qué mensaje le darían a esta persona para que genere conciencia sobre el cuidado del glaucoma? Bueno, yo creo que es un punto sumamente importante en este momento de esta reunión. Lo primero que nosotros, como capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología, lo que intentamos con ese tipo de actividades es generar conciencia de esta enfermedad, que existe esta enfermedad. Segundo, hacer de su conocimiento que esta enfermedad, si sigue su evolución natural, nos lleva a cegueras visuales limitantes irreversibles. Y lo tercero es que debemos generar una cultura de prevención en la cual el diagnóstico temprano nos va a permitir intervenir tempranamente y evitar que el paciente tenga secuelas visuales que limiten su actividad social, su actividad diaria y su actividad laboral, reinsertándolos dentro de la sociedad y de su ámbito natural. Es decir, un paciente que tiene alguna lesión por glaucoma, como dijimos, asintomático, no se da cuenta. Él puede tener ya una lesión, pero él hace su vida tal cual. Y a veces cuando uno hace el diagnóstico, simplemente intenta detener la enfermedad o enlentecer la velocidad de progresión y esta persona puede seguir viviendo tal cual lo hizo hasta el momento que se le hizo el diagnóstico. Con esto vamos a evitar personas con limitaciones visuales muy importantes. Excelente, doctor. Muy buenas palabras, muy sabias sus palabras. Ya para ir cerrando este episodio de glaucoma, doctor Carlos, una frase que usted le diría también a la gente que se vaya a cuidar, que tome conciencia sobre esta enfermedad, que no es el fin del mundo, que se puede tratar, pero siempre que vayan a tiempo. Exacto, ¿no? Es bien importante dejarles el mensaje a la población, realmente a nuestros seguidores, televidentes, que hagan, como dice Gustavo, hagan conciencia, que hagan sus controles, que se chequeen en los tiempos adecuados, que tomen en cuenta si es que han tenido antecedentes familiares de glaucoma, que sean más, digamos, que tomen la iniciativa de poder ir al control con el oftalmólogo.
No solamente porque muchas veces nuestros pacientes nos preguntan, doctor, ¿y algún sitio donde pueda solo tomar la presión ocular? Yo les digo que está bien un mito, entonces les digo, no, el control debe ser siempre integral, ¿no? No solamente es la presión, sino también hay que revisar los ojitos por dentro, ver el fondo de ojo sobre todo, para ver cómo está tu nervio óptico y poder, digamos, si nosotros encontramos alguna sospecha o apariencia, poder hacer los exámenes respectivos a tiempo, detectar la enfermedad a tiempo y dar el tratamiento adecuado para que esta enfermedad no vaya a progresar y producir lesiones que ya sean irreversibles o puedan producir cierta incapacidad o limitación a los pacientes que pudieron esta enfermedad ser detectada a tiempo, ¿no? O sea, el mensaje principal es acudir a esos chequeos en forma anual, por lo menos, y no dejar que la enfermedad progrese y poder capacitarlos o recapacitar, digamos, en la enfermedad para que no avance. Excelente, doctor. Doctor Santiago, también para ir cerrando, una frase que le recomendaría a las personas que nos están viendo ahorita, ¿qué sugerencias les puede dar usted para ellos? Yo le diría que si usted no ha ido al oftalmólogo en los últimos años, podría estar quedándose ciego sin darse cuenta. Usted o un miembro de su familia. Porque, como hemos hablado en todo este episodio, el glaucoma es un ladrón silencioso de la visión. La mayoría de veces no le va a dar síntomas. Usted tiene que ir a un oftalmólogo una vez al año, tiene que pedir que le tomen la presión ocular y que miren el interior de sus ojos para determinar si esos ojos están sanos. No basta con ver bien. Hay que estar seguros de que no hay ninguna enfermedad escondida y entre ellas el glaucoma. Y que si ya le diagnostican glaucoma, se ponga en manos de los profesionales que confíen que van a elegir el mejor tratamiento para ustedes, sea con gotas, con láser o con cirugías, que en la mayoría de casos el profesional está capacitado para elegir la mejor opción para usted y que estoy seguro que con una estrategia adecuada, una cirugía adecuada, un seguimiento adecuado y además con su propio compromiso de que tenga la enfermedad, digamos, controlada, acudiendo a sus consultas, cumpliendo con el tratamiento, esta enfermedad podemos mantenerla casi detenida y que no cause los estragos visuales que pueden tener tanto un final tan devastador como la ceguera. Así que vaya al oftalmólogo, chequéese si usted tiene glaucoma y si ya tiene glaucoma, cumpla con el tratamiento y sométase a las recomendaciones de su médico tratante, que estoy seguro que van a ser las mejores que puede encontrar. Excelente, muchas gracias a ustedes por su tiempo, muchas gracias por haber venido, doctor Gustavo, doctor Carlos, doctor Santiago, agradecido. Doctor, unas últimas palabras antes de retirarnos, de ir cerrando este episodio de glaucoma que ha sido súper interesante. Bueno, agradezco que me des la oportunidad. Yo quiero, con la venia de nuestro presidente del capítulo peruano de glaucoma, el past presidente del capítulo peruano de glaucoma, y del doctor Hugo Luglio Valdivieso, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, agradecer a TAGA este espacio, esta oportunidad para llegar directamente a los pacientes. Para nosotros realmente es un gusto y un placer estar más cerca del paciente y sacarnos nuestra rutina de una consulta formal, ¿no? Con palabras más técnicas, a veces entre las reuniones entre oftalmólogos, y poder llegar en esta oportunidad directamente a ustedes, los pacientes que nos escuchan, para traerles información directa y que ustedes tengan presente la existencia de esta enfermedad y que este tipo de actividades les ayuden a tomar un conocimiento de ello y que les ayude a poder prevenir esta enfermedad que es tan importante y tan limitante visualmente cuando no se trata a tiempo. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente, doctores, por haber tomado el tiempo, de haber venido, de haber charlado un par de horitas, de haber podido generar conciencia, llevar información a los pacientes que nos están mirando, a los espectadores, a la gente joven que nos está viendo, que eso va para redes sociales, por ahí mucha gente tenga familiares mayores que
puedan incentivar al chequeo y poder controlar el glaucoma a tiempo. Hoy día hemos aprendido muchísimo sobre el glaucoma y que una consulta a tiempo puede marcar la diferencia entre quedarse ciego o no, pues, ¿no? Les agradezco realmente. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias por venir. Sus últimas palabras, ¿qué le pareció? ¿Qué le parece el proyecto Taga TV de Tagacorp? Gracias, Sandro, como te digo, por la invitación. Agradeciendo siempre a Taga TV, Tagacorp, por la iniciativa que han tenido o que están teniendo con este programa y proyecto de dar a conocer a nuestros pacientes diversos ítems, partes de esta enfermedad que realmente los va a ayudar a que ellos puedan tomar sus iniciativas y hacer sus controles a tiempo para poder detectar la enfermedad en su momento adecuado, ¿no? Sí, simplemente agradecer y pues felicitarlos por la iniciativa. Muchas gracias, doctor Gustavo. ¿Qué le ha parecido el programa? ¿Qué le parece este proyecto de Taga TV, de la empresa Tagacorp? Mira, realmente genial. Nos han abstraído de nuestro mundo académico y formal entre oftalmólogos y oftalmólogos en formación para traernos a un espacio en lo que diríamos conversando directamente con el paciente. Yo creo que es una idea genial. Han apostado por un formato muy interesante y agradezco a Taga TV porque así se construye un país. Gracias por esta iniciativa, gracias a Tagacorp, que es quien genera toda esta idea innovadora en este campo de la salud oftalmológica. Muchas gracias por el espacio y realmente estoy muy contento y satisfecho por haber podido participar en este evento. Excelente, doctor. Doctor Santiago. Episodio. Segundo episodio. Segundo episodio. Doctor Santiago, ¿qué le parece el proyecto Taga TV de Tagacorp que genere un poco de información a los pacientes que nos ven por otras redes sociales? Primero, felicitarlos. A Taga TV creo que es muy importante que uno lleve la salud de diferentes formas y la promoción de la salud a través de estos, digamos, medios que son las redes sociales, los canales y en este caso el podcast de Taga TV. Me parece que es una iniciativa genial y de mucha utilidad, sobre todo para la población a la que puede llegar el episodio, pues que es enorme, ¿no? El público objetivo, ¿no? Felicitarlos, invitar a todos a que sigan este segundo episodio, pero que estén atentos a los episodios que vienen, que estoy seguro que Taga TV tiene muchos nuevos episodios que van a poder disfrutar con informaciones de todas las enfermedades oftalmológicas a las que ustedes van a tener pues acceso a información de los mejores especialistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vuelvo a repetir las gracias por haber venido, por haberse tomado su tiempo. Este ha sido el episodio 2 de Taga TV. Hoy hemos hablado de glaucoma. Les invito a compartir este episodio con algunos familiares o algunas personas, ya que esa puede hacer la diferencia. Una consulta a tiempo puede hacer la diferencia entre quedarse ciego o no. Muchas gracias y síganos por nuestras redes sociales.